Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Ya estamos listos aquí para nuestra charla técnica de la transmisión GM8L90. Vamos a compartirles una presentación para poder explicar esta temática relacionada a las transmisiones General Motors de 8 cambios. Muy bien, pues aquí tenemos ya el inicio de esta información. Vamos a ocupar esta presentación para poder desarrollar esta plática. Bueno, pues aquí tenemos a la transmisión 8L90 que sale poco después de la transmisión 6L80. Este proyecto de esta caja, la verdad es que tenía una razón de ser, ya que muchos de los vehículos de General Motors que tenían motor longitudinal y transmisión con tracción trasera, estaban siendo equipados de todo a todo, o sea, de todas las categorías de vehículos, estaban siendo equipados con la transmisión 6L80. ¿A qué me refiero? La 6L80, cuando se desarrolló y se colocó en los vehículos, principalmente era para los vehículos de alta gama, para las GM, las camionetas GM, para los Cadillac, para el Camaro, para el Corvette, es decir, estaban esas transmisiones de 6 cambios equipadas y para probarse en vehículos de alta gama. Pero el tiempo les ganó porque empezaron también al mismo tiempo equipando a vehículos comerciales también con esa transmisión e inclusive vehículos de trabajo como las Express, las Suburban, las Silverado. Entonces ya de repente todos los vehículos ya se les veía con una transmisión de 6 cambios. Ya no sabía tanto la diferencia entre el tipo de transmisión que iba a ocupar un vehículo convencional o comercial con respecto a un vehículo de alta gama. Yo creo que esto aceleró el desarrollo de estas transmisiones 8L90 para poder marcar una diferencia entre los vehículos de gama normal o común y las de alta gama. Tener una segunda transmisión para colocarla ya en vehículos que anteriormente habían salido con la 6L80 y que hoy día y que más reciente tendrían que poner una transmisión diferente que se hiciera notar con respecto a, a los vehículos comerciales. Yo creo que de ahí nació el acelerar el proyecto porque ya había el proyecto de generar la caja de 8 cambios, pero se tuvo que acelerar un poquito más para dar respuesta y que se viera que los vehículos más recientes ya tuvieran una transmisión de 8 en lugar de 6, que ya para muchos vehículos era algo muy común. Bueno, pues vamos a ver aquí algunas características de esta transmisión. La verdad es que es una transmisión que va a trabajar con mucho torque, tiene una capacidad de torque muchísimo más alta que la de 6 cambios. Y bueno, aquí lo vamos a ver que surge en el 2015 y va a estar equipando ni más ni menos que al Corvette. Eh, Va a iniciar con este. Obviamente la versión del Corvette no es esta. Las versiones de transmisiones para un Corvette van montadas directamente en el diferencial y no tienen la campana delantera. Pero bueno, ahí está. El motor con la que aparecen estos vehículos, estas transmisiones, pues son motores briosos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de 6.2 litros de 8 cilindros para la Silverado de doble cabina. ¿Ok? O sea, esas transmisiones, desde luego, así como cuando salió la 6L80, estaba encaminada a vehículos grandes, vehículos pues no convencionales, no comunes, y en este caso, esa se desarrolló y se aceleró su producción para poder compensar a, a los vehículos que tenían que llamar más la atención, ¿ok? Y que no se viera que tanto vehículos normales como de alta gama tuviesen la 6L80. Ok, entonces vamos a irnos un poquito lento en lo que todos van conectándose. Entonces, el propósito es que tú sepas muchos datos de esta transmisión y uno de ellos, como se los mencionaba, es
el dato de que esta transmisión sí estaba ya desarrollándose, se estaba pensando en ser precisamente la sustitución de la transmisión 6080. ¿Por qué? Porque se sabía que como se iba a expandir el uso de la 6080, pues los vehículos de alta gama se iban a quedar sin una transmisión que los representara. Así es que esta ya estaba pues lista para poderse aplicar en esos automóviles y camionetas. Entonces, solamente se aceleró un poquito más el movimiento de esta caja. ¿Ok? Pues bien, entonces vamos a continuar viendo en qué vehículos va a estar trabajando. Y aquí lo tenemos para el Camaro, es el Camaro LTG y LT1. También va a ocuparse en las SUVs o los vehículos utilitarios deportivos, como la Yukon, la Denali. Y aquí vamos a tener dos versiones para esta transmisión. Como también lo vemos en la transmisión 6L80, hay dos versiones. La transmisión grande, que es la 6L90, y la mediana, que sería la 6L45. Ok, es lo mismo, porque estábamos hablando de que esto sustituiría a las transmisiones 6L80 en las versiones, por ejemplo, de los Cadillac. Entonces aquí tenemos a los CTS y ATS, que ocuparán también la 8L90 y 8L45. Y los motores con que se va a trabajar en Cadillac, pues tenemos 4 cilindros turbo y V6 con doble turbo para estas versiones. Bien, la diferencia entre los diferentes modelos de transmisión actuales 8L90 es de acuerdo a la capacidad del torque que se va a manejar. Entonces sabemos que dependiendo de qué tan brioso es el motor, de qué tan grande es la carrocería que tenga el vehículo, pues va a ser necesario un refuerzo en las partes importantes. También podemos entender que si va a haber una aplicación en 8L45, 8L90, vamos a tener una diferencia en cuanto a los engranajes, ¿ok? Los planetarios. No tanto a la cantidad de planetarios que se van a ocupar, pero sí a los dientes, al tamaño de los planetarios. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí una diferencia entre las transmisiones, digo, para que veamos que las versiones que va a haber para tanto General Motors como Cadillac van a estar divididas en dos partes. La transmisión, podemos decir, mediana y la transmisión grande. La mediana, como ya también ha sucedido con la 6L80 que teníamos, por ejemplo, la 6L45, aquí va a suceder algo muy similar. Entonces tenemos 8 cambios para 8L45, 8 cambios de 8L90 y la relación de engranajes pues es diferente. Por ejemplo, para la 8L45 cuando se encuentra en primera, la relación es de 4.62 y para la 8L90 es la 4.56. O sea, no es así amplia la diferencia, sin embargo, pues esto significa que tendríamos que tener planetarios con diferente número de dientes. ¿Ok? En este caso, para el 8L45 se respalda más el torque en el arranque y un poquito más bajito en el caso de la 8L90. Digo, es lógico, es razonable, pues los motores de 8 o 6 biturbo pues tienen mucho más fuerza que los motores de 4 aun cuando tienen turbo. Ya acá vamos a tener un arranque con un mayor torque y acá con un menor torque, porque en este caso, para la 8L90 no es tan requerido esa multiplicación de torque. ¿Ok? Bueno, ya en tercera tenemos para la 8L45 2.07 a 1 y en el caso de la 8L90 está un poquito más alto porque esta es 2.08, muy parecido a la tercera en ambos casos. En cuarta tendríamos 1.66 en la 8L45 y 1.69 para la 8L90. ¿Okay? En quinta tendríamos 1.26 para la 8L45 y 1.27 para la 8L90. En sexta estaríamos parejos 1 a 1. En séptima tendríamos 0.85 para la
8L45 y a ver, en séptima 0.85 para la 8L45 y séptima 0.85 también para la 8L90. En estos dos estamos iguales. En el octavo cambio para la 8L45 sería 0.66 y para la 8L90 sería 0.65. Para la reversa, la relación de granes sería de 3.93 para la 8L45 y para la 8L90 la relación sería de 3.82. ¿Sí? En algunos cambios vamos a decir que es exactamente la misma relación, pero no es la misma relación en todos los cambios. Por ello, tenemos que entender que los planetarios pues, no serían compatibles, que marcan la diferencia entre una y la otra transmisión. ¿Qué tanto podrían ser compatibles entre la 8L45 y la 8L90? Yo pienso que nada, porque pues son completamente medidas diferentes, versiones para utilizarse en diferentes tipos de motores. Lo que podríamos ver en algo que podría ser similar es que la arquitectura de la caja, bueno, pues ahí podríamos decir, la misma forma en que tú desarmas una 8L45 va a ser la misma forma en que tú desarmas una 8L90. Cuando tú estás ensamblando una 8L90, pues los mismos pasos que la 8L45, pero en cuanto a medidas y tamaños, pues sí se marca completamente la diferencia y es muy probable que no haya o existan muy pocos elementos que puedan ser compatibles entre ellos y lo mismo sucede también entre la 6L45 y la 6L80. Podríamos pensar en que la arquitectura es similar y los pasos, los procedimientos para ensamblar o desensamblar las transmisiones es similar, pero el tamaño de los componentes hace la diferencia, no hay una compatibilidad entre uno y otro. E inclusive en las transmisiones de 6 cambios hay más versiones y aquí solo tendríamos 2. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita tengo entendido que estas transmisiones son ocupadas solamente por General Motors, ya que en el caso de las versiones de 6 cambios había también unas transmisiones utilizándole en los BMW. En cambio aquí prácticamente estas cajas van a ser ocupadas para versiones de vehículos de General Motors. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. El aceite saben que siempre va a ser factor en los modelos que van saliendo. Y aquí vamos a tener un aceite que es el ATF Móvil 1, que es LB Dexron HP. Okay, esa es la nominación del fluido que se va a ocupar en estas cajas, o al menos la nominación inicial que va a aplicarse a estas transmisiones. Ya sabemos que con el paso del tiempo, si estamos hablando aquí del 2015, ya estamos en el 2023, ya se han ampliado muchísimas cosas que se van a ocupar para esta caja. Posiblemente el LB Dexron HP a lo mejor ya tiene una versión 2 o ya cambió la versión, pero este fue el fluido inicial con la que aparece esta transmisión, donde ya estábamos observando cómo se estaba expandiendo los fluidos LB o de baja viscosidad. Bien, todas las cajas, y sobre todo cuando son primeras versiones, van a estar con un conjunto de problemáticas que obviamente con el paso del tiempo se van corrigiendo. Algunas problemáticas son por diseño, por programación, etcétera, qué sé yo, pero que se van corrigiendo con el tiempo, ya cuando se ven aplicadas directamente en los vehículos, ya cuando se están usando, cuando se están eh, eh, moviendo los vehículos y bueno, ahí se va uno dando cuenta qué es lo que va a suceder, cuáles son los problemas que son generados por algún componente que no se terminó de adaptar o también los problemas que se generan cuando hay que
hacer un cambio de software, cuando hay que mejorar las condiciones de trabajo de las transmisiones. Ya estaremos hablando un poco más adelante, un poquito sobre estas fallas. Lo que queremos es describir este tipo de cajas. Para nosotros esas transmisiones son multicambios con planetarios, y vaya que no es nada fácil poder explicar una temática de este tipo, ¿verdad? Hay algo que no es tan diferente cuando nosotros hablamos de las cajas. Y las cosas que no son tan diferentes es porque tienen muchos componentes que son similares a los que vemos en otras transmisiones. Hasta ahí, pues puede ser entendible para muchos, porque también tiene embragues, planetarios, tiene muchos componentes todavía que los vamos a ver mucho en transmisiones comunes. Y sobre todo actuales, ¿no? Con las que estamos trabajando todos los días. Pero hay otra parte que sí es un poco más difícil de poderla entender, ya que para que una transmisión automática pueda desarrollar tantísimos cambios, y obviamente implementando planetarios, no es tan sencillo poderlo entender. Ya estaremos platicando más adelantito cómo se puede lograr que una transmisión de planetarios pueda incrementar mucho más cambios de lo que normalmente, con lo que normalmente trabajaban. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar entonces con la descripción, y tenemos aquí, por ejemplo, la capacidad de aceite va a ser de 11.4 litros, pero podría haber versión un poquito entre un más menos, ¿no? Que puede decir, es que tenemos 12, 12.5, porque acuérdate que aquí tenemos dos versiones, la 8L45 y 8L90. Y también, desde luego, puede haber versiones de solamente tracción en la parte trasera, o versiones en tracción en las cuatro llantas. Bien, entonces esta es la base, el tipo de aceite, Móvil 1 LB de RON HP, y la capacidad de 8.4 litros más menos ahí un 0.5 de litro, no sé, ahí siento que puede haber ahí una variación. Ahora aquí nos vamos a dar cuenta de si estamos bien o estamos mal. La transmisión, muy parecido a la 6L80, cuenta con un tubito en el cárter, y ese tubito nos marca la altura del nivel con la que va a trabajar la transmisión. ¿Ok? Entonces, aquí también vamos a saber que cuando tengamos que checar el nivel del fluido, tenemos que también saber la temperatura de la TF para que la medición sea correcta. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, si no me encaminé mal, perdón. Aquí está. Entonces, la temperatura para poder checar el nivel del fluido estaría entre los 35 a 40 grados, y al quitar el tornillito, porque ahí donde está el tubo donde vamos, el tubo que es el tubo de nivel, entonces este tubo, este es un tubo interior. Digo, ¿cuántos sistemas de caja automática son similares a este, no? No nada más en el caso de General Motors, hay otras marcas que también hacen algo muy parecido, que tienen un tubo interno como referencia del fluido, ya que actualmente ya no tenemos la varilla, no tenemos la bayoneta para medir el nivel, y ahora se usan de esta forma la manera de poder checar si el carro no le falta aceite, si está bien a su nivel, y también de agregarle el fluido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un tubo interno y aquí tenemos un tornillito. Quitamos el tornillo y ya podemos saber si el nivel es correcto. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque empiezan a caer unas gotas. Ahora, sería recomendable también que tú agregaras medio litro más de lo normal, para que cuando tú quites el tornillo, tú puedas recuperar ese medio litro de aceite que agregaste extra, y que te quedará más claro que el nivel ya quedó correcto. Ok, si agregamos medio litro de aceite extra y ya tenemos el nivel correcto, entonces ese medio litro lo vamos a recuperar cuando estés quitando el tapón, la temperatura del ATF sea entre 35 y 40 grados. ¿Ok? Bueno, y por el otro punto, ¿cómo vamos a agregar el fluido? En este caso, acá hay un tapón de hule que podemos extraer en esta parte,
Y ahí podríamos colocar la bayoneta, o ahí podría colocarse la bayoneta, pero bueno, no hay una bayoneta como tal. Quitamos el tapón y por ahí vamos a agregar el fluido. Ahí entonces va a ser recomendable que nosotros tengamos una bomba de aceite o una máquina que nos ayude a mandar el aceite por ahí, eh, ya sea una bomba manual o una bomba eléctrica, para poder agregar el fluido de una manera rápida. ¿Ok? También es importante ir identificando, ir almacenando, registrando las etiquetas de las transmisiones. ¿Ok? Las etiquetas siempre van a estar cambiando. Pero nosotros tenemos que ir resguardando los números para ver la compatibilidad. Hay dos versiones en la 8L90 y sí nos ayudaría mucho el que vayamos conservando los números específicos de cada una de ellas. Pues bien, a diferencia de versión anterior 8L90 es un poquitito más grande que las de 6 cambios. No es así, vamos, no es una gran diferencia entre la una y la otra, pero bueno, sí es un poquito más grande la de 8 cambios. Aquí vamos a tener una diferencia con respecto a la manera en cómo se va a mover el aceite, pues la bomba va a ser diferente. La bomba ya es eh, conducida a través de una cadena y un par de engranes. También va a ser una bomba de álabes y de rotor con paletas. Pero a diferencia de la que teníamos anteriormente, esta va a ser controlada por una cadena y unos engranes. En un momentito más la vamos a poder ver. Entonces aquí tenemos la imagen de la campana de la parte delantera y de la parte trasera de esta transmisión de 8 cambios. En este caso, no vamos a tener el TCM interno, no lo vamos a tener como en el caso de la 6L80 o 6L90 que tenían el TCM en la parte interna, en este caso va a ser externo, ¿okay? Lo cual nos va a quitar grandes preocupaciones, pues normalmente esos módulos suelen fallar y tenemos que estarlos reemplazando, en este caso no va a ser necesario. Y vamos a empezar a ver qué elementos vamos a tener en esta transmisión para poder desarrollar esos 8 cambios. Y como les comentaba, hay algunos elementos que no se nos van a hacer tan desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a tener 3 embragues para transferir el torque del motor. Lo que también ya veníamos manejando es que los embragues de General Motors tienen el nombre de los cambios en los que van a trabajar. Ya no se llama overdrive, forward, drive, no, ya no se llaman así. Es algo, no sé por qué lo hicieron así los de la General Motors, pero es algo complicado que tú te tienes que aprender el nombre de los cloches. O sea, sí te ayuda porque tú vas a saber en todo momento en qué cambios está trabajando ese embrague, pero lo que es un poco incómodo es que es difícil aprenderte tantos números tan rápido. ¿Ok? O sea, eso es a través de la marcha y de la práctica que vas a poder retener el nombre de los embragues, porque de verdad que sí es un poco complicado. Por ejemplo, los embragues de torque que son 3, el primero se llama primera, tercera, quinta, sexta, séptima. El clutch de primera, tercera, quinta, sexta y séptima. Por un cambio podríamos decir que es el embrague de los cambios impares, pero como también está el de sexta, no todos son cambios impares aquí. Bien, el siguiente embrague o clutch es el de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y reversa. Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, reversa. Entonces, no es tan fácil poder tener todos estos embragues o aprendérselos tan rápidamente. ¿Ok? Eso va a ser una situación de práctica como la que hemos adquirido al trabajar con las transmisiones de 6 cambios de General Motors, que también sus embragues tienen el nombre de los cambios en los que trabajan y pues poco a poco nos hemos ido familiarizando con ellos. El tercer componente transmisor de torque es el de segunda, tercera, cuarta, sexta y octava. Segunda, tercera, sexta y octava.
¿ok? No va a ser algo que nos vayamos a aprender de verdad de memoria, no va a ser algo que lo tengamos fácil, ¿ok? Todo va a ser sobre la práctica. Y también va a ser de acuerdo a si es un embrague que nos genera problemas, si es un embrague que golpea, en fin, todo ello va a hacer que nos lo aprendamos más rápido, pero de buenas a primeras, pues no va a ser nada fácil. Ahora vamos a checar los embragues de freno, los componentes de freno. Lo que sí es interesante aquí es ver que con la misma cantidad de elementos, con la misma cantidad de embragues con la que estamos trabajando la transmisión de 6 cambios, ahora podemos trabajar una caja con 8 cambios, ¿ok? Si hay una diferencia que yo les voy a explicar en un momentito más, ¿verdad? Es una buena diferencia que sí marca el que podamos tener ahora 8 en lugar de las 6 que teníamos con los mismos 5 clutch que tiene la de 6 cambios. Bueno, a ver, vamos a ver, dice, bueno, aquí no tenemos los componentes de freno, perdón, estamos hablando de características de los embragues. El clutch de primera, tercera, quinta, sexta y séptima, eh, bueno, que va a darle movimiento también, o sea, los clutches, los discos de acá le va a dar movimiento también a los elementos que tenemos acá en este otro conjunto, que es donde vamos a tener a cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, y a segunda, tercera, cuarta, sexta y octavo cambio. ¿Ok? Y si no aplicamos este, bueno, pues a lo mejor los elementos de acá no van a trabajar. Bien, ahora vamos a... Entonces tenemos tres. Aquí nada más estamos viendo aparentemente uno y la flecha va al revés. O sea, este viene con la flecha hacia el convertidor y este viene con la flecha hacia atrás. ¿Ok? ¿Cómo? Pues sí, porque trata de colocar este componente, ¿cómo vas a colocar los elementos? La flecha chocaría con el embrague y no hubiera una unión. Desde luego, la unión es aquí adelante y aquí vamos a tener un par de cloches. Uno acá y aquí vamos a tener dos y los que tenemos acá es el de cuarta, quinta, sexta, 7, 8 y reversa y el de segunda, tercera, cuarta, sexta, 8. ¿Vale? Esos tres, aquí hay tres embragues. Ahora, los elementos que van a trabajar con estos embragues, pues aquí los vamos a ver. Aquí tenemos una campana con un planetario. Este embrague de primera, tercera, quinta, sexta, séptima va a trabajar con esta extensión y con el planetario que tenemos acá. Y luego estos dos embragues que tenemos de este lado, que es el de cuarta, quinta, sexta, séptima y el de segunda, tercera, cuarta, sexta y 8, adicionalmente van a tener también un engranaje solar. Y aquí es donde quiero que vean ustedes los puntos importantes. Aquí tenemos dos embragues que van a transferir torque definitivamente y lo van a hacer en algunos engranajes específicos del planetario. ¿Ok? De igual manera aquí también va a haber discos y va a haber movimiento, etcétera, etcétera. Pero además el cuerpo del embrague que tenemos aquí arriba también va a trabajar y va a poder mover sin la necesidad de los discos, va a poder mover esta extensión y conectarse con este planetario. Así es que tenemos, independientemente de tres componentes con discos que van a transferir movimiento a otros engranes, tenemos un par de engranajes que también van a transmitir torque, ¿ok? Como el caso de este portasatélites y que es para el planetario 2 y el caso de este engranaje solar que va a trabajar en el planetario número 4. O sea, estos componentes también transfieren torque y no necesitan que haya discos aplicados, también lo van a transferir. No lo van a transferir en todo momento, en algún momento lo van a hacer, pero no lo van a hacer en todos los cambios, ¿ok? Y es como si tuviéramos un clutch más, como si tuviéramos un clutch de torque extra, eh,
y que va a transferir movimiento en alguno de los cambios. Entonces, independientemente de que tengamos tres opciones con estos tres cloches, tenemos otras dos opciones más con estos dos engranes, uno perteneciente al planetario 2 y otro perteneciente al planetario número 4. ¿Ok? Siempre es importante cuando nosotros estamos desensamblando una transmisión, y sobre todo de estas transmisiones que ahora son muy recientes y multicambios, que tienen muchos cambios, estamos observando no nada más los cloches, los discos, los mismos planetarios, sino también tenemos que ver si hay un engranaje vinculado al clutch. Me refiero a que se vaya a mover con el cuerpo de clutch, que se vaya a mover con una flecha, etcétera. Es decir, que ese engranaje tenga un movimiento que no dependa de los discos, de un conjunto de discos. Este engranaje solar obviamente va a estar aquí en este estriado que tiene la flecha trasera de este ensamble de los cloches, y es muy probable que estas ranuras de esta canastilla, de esta extensión, entren en las ranuras del cuerpo del embrague, no necesariamente en los discos de pasta, y el movimiento de esta embrague también genera el movimiento del portasatélites que está aquí. Entonces, esas son las opciones para la transferencia del torque en esta transmisión de 8 cambios. Eso es a lo que nosotros llamamos la arquitectura. Notar cuántos elementos, cuántos cloches hay ahí, cuántos planetarios y la relación que va a haber entre engranajes y embragues o engranajes y cloches. Bien, ahora lo que tenemos viendo aquí son los de freno. Aquí adentro va a haber dos embragues de freno y estas ranuras son para que ahí seguramente trabajen a los discos de metal de los embragues. Tenemos, me imagino aquí tenemos dos, cajas hidráulicas, que es donde va a trabajar los émbolos de estos embragues que se van a llamar primera, segunda, séptima y octava reversa. Y el otro componente de freno se va a llamar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta reversa. O sea, vamos a tener dos cloches de freno en la reversa. Muy bien. No está nada fácil. Primero hay que identificar los componentes, saber qué es lo que van a hacer esos componentes, como los que vimos al inicio, que dijimos, estos van a transmitir fuerza y estos van a sincronizar el planetario porque su función va a ser aterrizar un elemento en los cambios que estamos viendo aquí. ¿Sí? El primero es en primera, segunda, séptima, octava y reversa. Los primeros dos cambios y los últimos dos cambios va a aterrizar algún engranaje. Y el de abajo, que es el de primera, tercera, cuarta y quinta. Este viene más corridito. ¿Ok? Y ambos también van a trabajar en la reversa. Estos van a tomar un engranaje de un planetario y lo van a mantener aterrizado. Y bien, ahora aquí estamos viendo los portasatélites de los planetarios. El primero es el planetario que aquí lo identifican como planetario directo y overdrive. Es este y solo tiene 3 satélites. Es el primer portasatélites que vamos a encontrar conforme vamos desarmando la transmisión. El segundo portasatélites va a ser este. El tercer portasatélites que vamos a ver es este. Y el cuarto, que es el de salida, es este. Esos son los portasatélites de los planetarios que vamos a encontrar en esta transmisión y los 4 son del tipo Simpson. O sea, esos planetarios que son sencillos y que los hemos visto desde que salieron las transmisiones automáticas. Y aquí ahora vamos a ver los solares. ¿Cuáles son los 4 solares para los 4 planetarios que vamos a tener aquí? Tenemos, por ejemplo, el del planetario 1. Acá tenemos el del planetario 2 y 3, que vienen unidos. Estos dos solares vienen unidos, aunque uno es para el 2 y otro es para el 3, están unidos por una flecha y además tienen esta rueda, ¿no? Y el 4 que va a ir al planetario de salida, aquí lo podemos ver. Ahora es el turno de ver los engranajes internos o coronas. Aquí tenemos el del 2, seguramente este va a ser el del 2. Ah, no, perdón, es el del 1. Es el solar 1, es la corona 1. Esta es la corona 2. Parece mucho, pero son diferentes.
Luego tenemos la corona número 3 y el engranaje interno corona número 4. Estos son los elementos con los que se va a trabajar esta transmisión para poder hacer los 8 cambios. Y ahora tenemos aquí la tabla de aplicaciones. Esta tabla de aplicaciones nos habla de los componentes y después esta tabla se puede resumir a, a una tabla que nos da otros datos. Vamos a explicar. Aquí vamos a ir viendo todos los componentes que van a trabajar en los cambios. ¿Sí? Por un lado vamos a ver los componentes de torque y por otro lado vamos a ver los componentes de freno. Y si lo tenemos separado por 1 y por 2, es que por probablemente los planetarios a veces trabajan en conjunto, es decir, el planetario 1 y el 2 van a trabajar en conjunto y el 3 y el 4 van a trabajar en conjunto. Es por ello que muchas veces lo dividimos en dos. Pero hay otra tabla que vamos a anexar después, ahora que ya estamos en el curso, en la que solamente vamos a ver cuáles son los elementos que entran y salen por cada cambio. Aquí tenemos todos los que están en cada velocidad, pero vamos a desarrollar una en la que veamos cuál es el elemento importante. El elemento importante es el que sale por el que entra. ¿Ok? Está saliendo uno y está entrando otro. Casi siempre en cada cambio que hay en la transmisión, normalmente sale uno y entra otro, sale uno y entra otro. Hay algunas transmisiones que tienen la posibilidad de ir de dos en dos, de salir dos y entrar dos, pero normalmente estas son de uno en uno. O sea, va saliendo uno y va entrando otro y la diferencia nada más entre uno. Entonces, esas tablas nos ayudan a encontrar más rápido cuáles son los elementos que van entrando y que pueden generar un conflicto en los cambios. Ok, bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando el carro está en reversa, cuando el vehículo está en la reversa, qué elementos van a trabajar. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el embrague, estamos en reversa, ¿ok? Y tenemos un embrague que es el de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. También está aquí corrido. Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y reversa. Luego tenemos dos elementos de freno. Es primera, segunda, séptima, octava y reversa. Y primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa. Entonces son tres elementos que se van a ocupar para poder hacer la reversa. ¿Ok? Digo, aquí está por demás decir que cada clutch tiene los números en los que va a trabajar. Y es por ello que los vamos a estar viendo. Aquí tenemos en primera tres elementos también. Y por lo que veo bueno, aquí no, aquí solamente hay dos cosas. Pero bueno, vamos a seguir. Primera tiene tres clutches también aplicados. Y los que son es el de primera, tercera, quinta, sexta, séptima. Y primera, segunda, séptima, octava. Componente de torque primera, tercera, quinta, sexta, séptima. Y los frenos son el de primera, segunda, 7, 8 reversa. Y primera, segunda, tercera, cuarta, quinta reversa. Aunque es algo complicado, está repite y repite todo esto. Cuando antes era más fácil llamarles forward, overdrive, etcétera, etcétera. Es un poquito más complicado. O ponerles, como los europeos, un nombre con letra y número, sería muy bueno, pero pues no. No, Chevrolet adoptó otra forma un poquito más difícil. Entonces, aquí tenemos tres elementos en reversa, tres elementos en primera. Y vamos a ver lo siguiente. Hay unos elementos que se repiten tanto en reversa como en primera. Por ejemplo, el freno 1, que es el de primera, segunda, séptima y octava, también se va a ocupar cuando estemos en la primera velocidad en drive. Y de igual forma, el freno 2, que es el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y reversa, a estos dos elementos los vamos a ver trabajar en reversa y los vamos a ver trabajar en primera. ¿Ok? Primera D. Entonces ya desde aquí podemos empezar a hablar de un diagnóstico, porque si uno de estos dos elementos fallara, veríamos un problema en la reversa y veríamos también un problema en primera. Pero la diferencia que tenemos aquí es que el embrague de torque de la reversa es el de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, y el de primera es el de primera, segunda, tercera, quinta, sexta, séptima. Ese es el componente que hace la diferencia, porque estos dos están permanentes. Ahora aquí en la segunda tenemos aparentemente solo dos cloches. Segunda, tercera, cuarta, sexta y octavo.
Y tenemos el de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que también ya trabajó en reversa y en primera. ¿Ok? Entonces son los únicos dos que van a trabajar en la segunda. Y me parece que es en el único cambio en el que vamos a poder ver solo dos elementos. ¿Ok? O sea, ya no tenemos otro clutch de torque que también trabaje en segunda, más que estos dos, y el de freno que es este. Bien, entonces vamos a la tercera y aquí tenemos otra vez a primera, tercera, quinta, sexta, séptima y el otro también de torque que es el de segunda, tercera, cuarta, sexta. ¿Ok? Mismo que estaba también en segunda. Así es que la diferencia entre segunda y primera, o perdón, de segunda y tercera, la diferencia que tenemos es que regresó el clutch que estaba ya en primera, que es el de primera, tercera, quinta y sexta. ¿Ok? Se quedan los dos clutches que estaban en segunda y se agrega uno más que ya se había agregado en primera. ¿Ok? Entonces, como para este cambio, creo que... No, todavía no. Pasamos a... Vamos a pasar a cuarta. Y en cuarta vamos a ocupar el embrague de segunda, tercera, cuarta, sexta, octava, que ya lo usamos en segunda. Vamos a usar el de cuartas, quinta, sexta, séptima y octava, que no se había ocupado todavía. Y vamos a ocupar el de freno de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que ya estaba desde reversa, primera, segunda, tercera. Y también lo ocupamos en cuarta. Entonces aquí sí va a haber una diferencia entre tercera y cuarta, y es que va a entrar por primera vez el embrague de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces, con ello, ya todos los embragues de torque ya participaron al menos en un cambio y ya nos vamos a dar cuenta que si alguno está fallando, pues aquí ya se vería, ¿verdad? Si algún embrague de estos estuviera fallando, aquí al menos en cuarta ya sabríamos cuál es. Bien, acá todavía nos faltan componentes de frenos. No, ¿o sí? Ah, no, perdón, hasta acá. Más bien, en cuarta, cuando estamos en cuarta, el carro o el vehículo ya tiene el cuarto cambio, prácticamente ya entraron todos los embragues, al menos una vez, todos los embragues que tiene la transmisión ya trabajaron al menos una vez cuando llegamos a cuarta. Es que si tú tienes un vehículo que de primera a cuarta y reversa está haciendo bien los cambios, no te preocupes por los cloches, están trabajando de manera correcta. Si tienes un problema en quinta, en sexta, en séptima, en octava, entonces ya el problema podría ser para una válvula, el cuerpo de válvulas, software, en fin, algo que no es un clutch. ¿Sí? Aquí también es bueno saber que cuando estamos trabajando con una transmisión multicambios, que va a tener muchos cambios, tenemos que ir vigilando con mucho cuidado en qué momento ya se aplicaron todos los embragues de la transmisión. Es decir, no tienes que llegar hasta el octavo cambio para decir que, mira, aquí en el octavo cambio apenas va a entrar un embrague que no había trabajado anteriormente. No. Todos los componentes van a trabajar hasta. Vamos a decir que en este caso, ya cuando estamos en cuarta, ya todos los embragues de la transmisión ya trabajaron cuando menos una vez. ¿Ok? Pues ya todos están aquí. Ya son 3 embragues de torque. Aquí ya los podemos ver. Reversa. De primera, tercera, quinta. El de segunda, tercera, cuarta. De hecho, ya más bien lo tenemos en la tercera. Donde estamos en tercera ya entraron todos una vez. Porque el de reversa también, el de cuarta también trabaja en reversa. Aunque no lo habíamos aplicado un cambio hacia adelante. Entonces podríamos decir que cuando estamos en cuarta prácticamente ya se pueden haber monitoreado todos los embragues que tiene esta transmisión, al menos en un cambio. Ok, ahí está ya. Ahora cuando vamos en quinta, en lugar del que teníamos de segunda, tercera, cuarta, volvemos a regresar al de primera, tercera, quinta. Y los dos otros elementos quedan exactamente igual. Era lo que yo les decía, en que cada cambio va a haber Vamos a tener 3 embragues, pero entre cambio y cambio solamente la diferencia es uno. Uno sale, el otro entra. Uno sale y el otro entra. Entonces, elaboramos una tabla de aplicaciones
no con tantos elementos, solamente con los elementos que están entrando y saliendo de acuerdo al cambio, y es más fácil verla y hacer el análisis más rápido en cuanto estamos viendo que un cambio está fallando. Muy bien, después en el sexto cambio vamos a tener, se queda el de primera, tercera, quinta, sexta, séptima, y vamos a seguir usando el de cuarta, quinta, sexta, pero se va a agregar también el de segunda, tercera, cuarta, es decir, vamos a tener los tres embragues de torque trabajando y ningún clutch de freno, por ello es que la relación de engranes va a quedar 1:1. Sí se complica, la verdad, explicarlo, decirlo, entenderlo, escucharlo, se complica muchísimo porque estamos repite y repite y repite muchos números, ¿ok? Entonces tendríamos que recortar el nombre del clutch, aunque se oyera feo porque no lo estamos diciendo completo, aunque tendríamos que recortarlos para que podríamos movernos más rápido en el entendimiento y en la explicación. Y después, si queremos ser más específicos, pues aclarar más el nombre del embrague. Pero la verdad es que sí se complica mucho el poderlo entender así con esos números. ¿Ok? Bien, entonces, podríamos hablar de los cloches hablando de los primeros tres cambios, ¿no? Por ejemplo, primera, tercera, quinta, segunda, tercera, cuarta y cuarta, quinta, sexta, para no hacerlos tan largos y poder entenderlo más rápido, ¿no? Entonces, el quinto cambio, estamos 1:1 y se están aplicando los tres embragues de torque. Para perdón, en el sexto cambio, estoy mal, sexto cambio. Quiero recordarles que de acuerdo a las relaciones de engranes, nosotros sabemos que todas las relaciones que están arriba de 1 son de multiplicaciones. Todos estos cambios son de multiplicaciones. Este es el cambio de directa y estas son las sobremarchas o multiplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues en las de multiplicaciones se multiplica el torque para hacer que el vehículo se mueva. O sea, el torque del motor se multiplica para permitir que las llantas se empiecen a mover. Normalmente el segundo cambio es un refuerzo. La primera es el arranque, el avance, el despegue del carro y se le aplica mucho torque. Se tiene que reforzar ese torque porque si no el vehículo en el segundo cambio empezaría a alentarse, se vería un poquito lento. Ahora, normalmente el arranque de un vehículo puede ser con mucha fuerza, pero por el otro lado no va a avanzar más allá de 20 kilómetros por hora. O sea, tenemos la fuerza, pero no la velocidad. Entonces, lo que tenemos en la segunda es un refuerzo, que tampoco vamos a ir muy rápido, pero no va a dejar caer la velocidad del carro. ¿Ok? Dependiendo de la relación que le pongas, va a reforzar el arranque. ¿Ok? E inclusive si no llevas cargas y vas en una recta, muchas veces el vehículo podría arrancar hasta en segunda. ¿Ok? Pero bueno, cuando tú vas subiendo una pendiente o el vehículo tiene todos los ocupantes, vas a ocupar primera, en el primer arranque, el refuerzo en la segunda y después segunda, tercera, seguirán impulsando al vehículo para llegar a la alta velocidad. ¿Ok? Entonces, la primera y la segunda son el arranque, la segunda, la tercera, la cuarta son el impulso, la quinta. Y la sexta es cuando ya estamos empleando toda la fuerza del motor directamente al eje de salida, o sea, al diferencial. Entonces, todo esto es permitible cuando un vehículo va en una recta, cuando va subiendo una pendiente. Pero para los cambios de séptima y octava, que también son muy buenos números, que van a permitir que el motor no tenga que estar tan revolucionado y sí tener una velocidad arriba de 100 kilómetros por hora, nos van a permitir mucho ahorro de combustible, tanto la séptima como la octava, pero estos dos cambios son imposibles de aplicar cuando un carro está subiendo una pendiente. ¿Y por qué? Porque al contrario de primera y segunda que están multiplicando mucho torque, la séptima y la octava pues prácticamente tienen un torque menor al que el motor tiene. ¿Sí? Aquí lo que se está ocupando en séptima y octava son las revoluciones del motor, no su torque. Entonces, si vamos a subir una pendiente, se necesita que haya mucha fuerza y los cambios de séptima y octava no se van a poder desarrollar. Y inclusive a veces ni el de sexta, dependiendo qué tan
alta, cuántos grados tenga la pendiente, posiblemente ni siquiera la sexta se podría aplicar, ¿verdad? Entonces, todos estos son posibles en todo momento y los últimos dos solamente cuando el vehículo está trabajando en una recta o en una pendiente de muy pocos grados o también en una pendiente de media, no tan pronunciada, pero que el vehículo vaya encarrerado. ¿Ok? Entonces, también ustedes se van a preguntar por qué tiene que haber tantos cambios en un vehículo. En algunos vehículos esto les queda súper bien, porque no estamos hablando de un carro compacto o mediano, estamos a veces hablando de carros pesados, grandes, y les queda muy bien porque se va a ir avanzando secuencialmente, aprovechando la mejor fuerza del motor y con pues, con mucho confort en el vehículo. ¿Ok? Ahora, una de las ventajas que vamos a tener o que va a haber cuando un vehículo tiene muchos cambios es que esto va a permitir que el vehículo no tenga que tener tanto tiempo una aceleración y va a encarrerar más rápido al vehículo, es decir, lo va a permitir llegar más rápido a la alta velocidad. Entonces, si hay beneficios, hay muchos, desde luego. Hay ocasiones en que dependiendo del camino en que se conduzca el vehículo, no va a haber la necesidad de correr todos los cambios. A lo mejor se pueden saltar algunos, pero si el vehículo va cargado, va remolcando, va con mucho peso, va subiendo una pendiente, se podrían desarrollar todos los cambios sin ningún problema, bueno, excepto si es pendiente los últimos dos, y se va a sentir un avance increíble en el carro. O sea, sí ayuda muchísimo el tener un conjunto de cambios, porque nos va a permitir llegar más rápido a la alta velocidad. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que ir buscando las estrategias para poder trabajar con esta caja y que de alguna manera podamos entenderla más rápido, comprenderla más rápido e inclusive llamarle a los cloches de una forma más cortita para poder entendernos más rápido. No tiene nada de malo que en lugar de poner todos los cambios en los que trabaja la caja, podríamos usar los tres primeros, porque no se repiten. Mira, por ejemplo, el de primera, tercera, quinta no es igual al de segunda, tercera, cuarta, no se repite. O el de cuarta, quinta, sexta tampoco se repite y podríamos tan solo llamarlos con los primeros tres números de sus cambios para hacerlo más rápido. A lo mejor podría ser inapropiado, pero cuando hablamos de análisis, de checar y que nuestra mente sea más rápida, nos va a ayudar bastante y no estaríamos tan erráticos, la verdad. Acá tenemos dos frenos, podríamos hablar de... ah, mm, ¿dónde está? Primera, segunda, séptima, octava. Y el otro es el de... Por ejemplo, podemos hablar del 1, 2, 7 y del 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Es que no tiene caso decir todos, pero ponemos, si hay una diferencia entre los dos. Uno trabaja en 1, 2, 3 y el otro dice 1, 2, 7. Nos podemos decir, tenemos dos frenos, el freno 1, 2, 7, el freno 1, 2, 3 y se entiende perfectamente sin necesidad de expandir todo lo demás. Y vas a ver que es más rápido y más fácil. Es decir, el clutch de torque 1, 3, 5, el 1, el 1-3-5, el 2-3-4 o el 4-5-6. Fíjate que sería más padre y más fácil. Ya lo estaremos practicando para poder trabajar más rápido, ¿ok? Y no hacer tan largo el nombre. En su momento, pues sí podemos explorar todos los cambios que el embrague va a trabajar, pero también cuando tengamos que referirnos a ellos, podríamos recortarlo tantito para acelerar más rápido el nombre del componente. Bien, pues aquí vamos a conocer un poquito la parte interna de estos embragues, que vuelvo a repetir, aquí es donde nosotros entramos en lo que conocemos, cuántos cloches no hemos desarmado que tienen discos de metal, discos de pasta, su placa y su seguro. Pues aquí es otro ejemplo más, ¿no? Este sería para el clutch de 135, ¿ok? Y este es un clutch de torque que es el que lleva la flecha de entrada, la flecha de mando, ¿ok? Bueno, pues el 135 aquí nos dice que tiene 4 discos de acero, 4 discos de fricción para hacer una transmisión que va a manejar hasta 700
libras. Ahorita vamos a hablar de su torque para no equivocarme. Y pues los discos son de buen tamaño y una buena cantidad, ¿ok? Para este clutch. También vamos a tener aquí su tolerancia, va a ser bastante amplia, pues puede tener desde 72 a 91. Muy similar a las tolerancias que se trabajan en los embragues de transmisiones europeas, que vaya que mueven mucho o tienen mucho juego en los discos. Aquí también vamos a tener 4 de metal, 4 de fricción y una tolerancia entre 72 y 91. Todo eso sería que el clutch está trabajando bien. Y ahora vamos a hablar de su parte hidráulica. ¿Ok? Tiene su tapa del émbolo y tiene su émbolo, ¿verdad? Que es el que va a presionar a los discos. Tiene su seguro, su canastilla de resortes, también nada fuera de lo normal, nada que nosotros no hayamos conocido antes en otras transmisiones. Ahora, aquí también es interesante que estoy casi seguro que para que tú puedas desarmar este clutch o el otro o aquello, no vas a tener que conseguir una herramienta muy sofisticada. Creo que con la que tú tienes, tal vez sí tengas que adquirir unas dos herramientas extras, pero la mayoría de la herramienta que tú tienes, que usas para desarmar las transmisiones, va a ser suficiente para que también enfrentes el ensamble y el desensamble de estas de 8 cambios. Esa es una gran ventaja en las cajas, que muchas veces ya tenemos el 80% de herramienta para poder trabajar en las transmisiones y solo tendríamos que agregar una o dos más. ¿Ok? No tendrías que, de momento, tener que hacer una inversión de emergencia para poder decir, es que si no, no la voy a poder desarmar, ¿no? Muchas veces con lo que tenemos ya tenemos el 80 y a veces hasta un poquito más de porcentaje para poder desarmar o armar una caja. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos el émbolo como es en la parte de atrás y como es en la parte frontal. Me parece que es un émbolo de aluminio. La caja hidráulica, el cuerpo del embrague también es de aluminio. ¿Ok? Obviamente debe tener sellos, pueden ser sellos de labios, sellos planos, que van a estar aquí. A veces los sellos, uno está en la caja hidráulica y el otro puede estar en el émbolo, sí, en el émbolo puede estar un sello y en el otro en la caja hidráulica. Bien, y ahora vamos a ir ya con otro embrague y este va a ser el de... Acuérdense que aquí habíamos dicho que en esta pieza va a haber dos, uno va a estar adentro, el otro va a estar hacia afuera y el que tenemos hacia adentro pues es el de cuarta, quinta, sexta. Ese es el que tenemos. Ese es un clutch que no arranca en primera, que no va a arrancar en segunda, pero que sí va a estar presente en reversa. O sea, aquí le vamos a llamar de cuarta, quinta, sexta. Este va a tener igual 4 discos de acero, 4 de fricción. Yo veo que sus diámetros de esos discos son un poco más chicos. También tiene su placa, también lleva un expansor, un disco ondulado. Y la tolerancia de sus discos va a ser de 61 a 87. ¿Ok? Es el clutch que está internamente en este cuerpo, en este ensamble. Bien, ahora tenemos el otro, no, es el mismo, pero estamos viendo aquí su parte hidráulica. De cuarta, quinta, sexta, reversa, su parte hidráulica. En este caso, no tenemos resorte, ¿verdad? Tenemos un diafragma. En lugar de resorte tenemos un diafragma, su seguro de retención. En este caso yo pienso que vamos a tener que hacer algo para que la pieza que comprima el émbolo para quitar el seguro, pues sí tienen que ser unas patitas largas, ya que la flecha pues es un poquito alta y normalmente nuestra herramienta es un poco más corta, no va a alcanzar a comprimir el diafragma, entonces tendríamos que usar unas patitas más largas que a lo mejor ya las tenemos porque no es la única caja que nos presenta esta circunstancia y a lo mejor ya tenemos una para poder trabajar aquí y ya no tenemos que utilizar otra más.
Muy bien. Entonces, es para que ustedes se den cuenta precisamente. Digo, no podemos tampoco decir que no tenga su grado de complejidad el trabajar en las cajas. Lo que estamos diciendo es que a lo mejor no necesitas invertir en mucho dinero para poder desarmarla y armarla porque las herramientas ya las tienes. Es después el que tú te veas, te fijes cómo se van a hacer los desensambles, los ensambles, dónde se va a aplicar la fuerza, dónde están los seguros, etcétera, etcétera. Pero creo que podemos estar tranquilos en cuanto a herramientas. Oye, pero es que sí, está la flecha muy larga y todo. Pues sí, pero acuérdate que ya hemos trabajado también con transmisiones que tienen embragues con la flecha larga y tenemos con qué hacerlo. ¿Ok? Aquí la única diferencia es que sí, el cuerpo del embrague es muy alto. Entonces estábamos hablando de la descripción de este clutch, que es el de cuarta, quinta, sexta, que es el que va a la parte externa, ya que en esta unidad hay dos. En este estamos diciendo que tiene cuatro discos de acero, eh, cinco de fricción, pero aquí tenemos dos placas de reacción, una abajo, la otra arriba, y también lleva un aro ondulado. Tiene su seguro de retención y su soporte de discos. Es decir, los discos se van a ir colocando en este soporte. ¿Vale? Y la tolerancia de los discos, el juego libre de estos discos va a ser entre 49 y 75 milésimas. Hasta ahorita los tres que hemos visto son de mucho juego. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver con sus partes hidráulicas, en donde aquí también estamos viendo un émbolo, diafragma. Ese es para el de cuarta, quinta, sexta. El pistón visto por la parte de atrás, el área donde va a ir el diafragma y el émbolo. ¿Okay? Aquí podemos ver un sello en el émbolo y probablemente el sello interno esté en el cuerpo del embrague. ¿Ok? Nuevamente aquí tenemos tenemos ya pues aquí los elementos para que ustedes los vean, los identifiquen, lo que vamos a tener en la parte interna de estos cloches. Y ahora aquí es los cloches de freno. ¿Ok? Primeramente tenemos el de primera, segunda, séptima y reversa. ¿Ok? Este va a tener cuatro discos de metal, cuatro de fricción y va a tener también dos placas de reacción. Y este, a diferencia de los otros, sí va a tener un juego que va a ser entre 25 y 30 milésimas. 25 y 30. ¿Ok? Esta es su parte hidráulica, es una caja hidráulica que se puede desmontar y se puede colocar dentro del housing. Este es su émbolo, pistón, su émbolo, y este también va a tener un diafragma también y un seguro. ¿Ok? Después tenemos el freno de... Ok, este es el de primera, segunda, tercera, el clutch de freno. También aquí tenemos sus discos, sus placas. En este caso vamos a tener tres discos de acero, tres discos de fricción y también va a tener dos placas de reacción. Seguramente uno al inicio, la otra al final. E igual que el otro, la tolerancia es más baja que los otros cloches. Tenemos de 25 a 30 milésimas. Estas son las cajas hidráulicas. Esta sería para primera, segunda, tercera. Y la que vimos que se podía desmontar sería para la de primera, segunda, 7 y 8. ¿Ok? Pues poco a poquito vamos entendiéndonos con esta caja, con sus nombres, con sus elementos, sus componentes. Aquí tenemos pues los planetarios de esta transmisión. Este es el 2, 3, el 4, en donde el planetario número 4 va a ser el componente de salida. Esto nos va a conducir hacia la flecha, hacia el cardán. ¿Ok? La flecha número 4 es el planetario un poquito parecido a la de 8 cambios de ZF, que también en la salida tenemos al portasatélites.
Y aquí estamos explicando qué elementos van a trabajar en el planetario dependiendo de la velocidad que se esté aplicando. El elemento aterrizado, el elemento que transmite torque, dependiendo del cambio en específico en que está trabajándose el carro. Pues aquí tenemos la flecha de entrada y la flecha de intermedia, por así decirlo, porque esta es la que sí se conecta con el convertidor y después vamos a tener una conexión con lo de atrás, pero ya vamos a decir, no es una conexión mecánica, sino es también con la conexión de los discos y acá lo que tenemos es pues una flecha de transferencia. ¿Ok? El convertidor que se va a ocupar en esta transmisión es bastante, pues podríamos decir sofisticado, ya que puede aplicar el clutch de convertidor de una manera pronta. Aquí lo podemos ver cómo es internamente su bomba impelente, su estator, y eso es la turbina. Entonces aquí la turbina vamos a ver que tiene muchos dampers, uno en la orilla y varios o sea, dampers en la orilla y dampers en el centro. ¿Por qué tiene tanto damper? Porque normalmente cuando se hace un diseño de convertidor de este tipo es porque ese convertidor se puede aplicar mínimo desde segunda. O sea, se puede aplicar muy rápido. Cuando se aplica un clutch de convertidor en los primeros cambios, llámese primera o segunda, hay mucho riesgo de vibraciones. Por ello es que en estos diseños se tienen que agregar más dampers para que sea casi imperceptible el momento en que el TCC, que incluye convertidor, quede aplicado. ¿Okay? Y aquí lo tenemos, es un clutch muy, les decía yo, actual, porque ya muchos convertidores tienen una pieza como estas, pero muy eficiente. Aquí tenemos el disco de pasta, solo vemos estos dientes, pero estos dientes pertenecen al disco de pasta que viene, no lo podemos quitar, tiene aquí un disco remachado. Obviamente necesitamos quitar los remaches para poder ver el disco de pasta, pero estos discos de pasta tienen mucho espesor de material, esos están muy gruesos. También van a trabajar con la hidráulica, se van a aplicar y liberar con la hidráulica. Tienen mucho torque, mucha fuerza. ¿Ok? Entonces aquí es como un sándwich. El disco de pasta tiene pasta arriba, tiene pasta abajo. La parte frontal del convertidor es como si fuera un disco de metal. Y la parte externa, esta que tenemos aquí, también es como si fuera otro disco de metal que van a prisionar entre los dos la pasta, dando un agarre muy bueno en este tipo de diseño de convertidores. Y como les vuelvo a repetir, si este tipo de diseño, si tiene muchos dampers, es porque está pensado en aplicarse lo más pronto posible. ¿Sí? Si uno conduce en carretera, con muchísimo más facilidad, una vez que el vehículo ya empezó a moverse y tiene una cierta velocidad, casi inmediatamente se va a aplicar el clutch de convertidor, también ayudándonos a una economía en combustible. Ahora aquí vamos a ver la parte frontal de la transmisión. Tenemos aquí la tapa y después vamos a ver un par de engranajes y la bomba de aceite. ¿Ok? También vamos a ver sellos porque acuérdate que en la parte delantera donde entra el convertidor, ahí vamos a tener componentes como este cople que tiene un astriado en donde va a trabajar el estator del convertidor, es decir, donde va a trabajar el estator, donde va a trabajar esta pieza. Siempre en la parte frontal de una transmisión vamos a ver un componente similar, porque iba a trabajar el estator de la turbina. Y como ahí vamos a tener los circuitos hidráulicos para que trabaje el convertidor de manera mecánica con el TCC, pues vamos a tener sellos para el, eh, liberar el clutch del convertidor o para aplicarlo. ¿Ok? También vamos a tener en la parte trasera sellos para cloches, para algún clutch que se va a aplicar de este lado. Y también, como aquí vamos a tener en la parte delantera los tres cloches de torque, seguramente van a haber venas, van a haber circuitos, ya sea externos o internos, que se van a ocupar para la aplicación de sus embragues. Acá tendríamos lo que es el cuerpo de válvulas con su arnés y que aquí va a marcar cierta diferencia porque hay dos versiones en la caja. Ya la versión que tiene Start Stop y la versión que no maneja el Start Stop. Y ello va a incluir más componentes, los que tienen Start Stop, más componentes, los que no lo tienen, menos elementos. Aquí tenemos el cárter con sus magnetos, con sus imanes, el filtro,
Sí, tenemos esta tolvita que tenemos aquí que cubre al engranaje de la bomba. Aquí tenemos afuera el cuerpo de válvulas. La bomba, increíblemente, la tenemos ahora en el cuerpo de válvulas. ¿Ok? A veces la bomba es un elemento que se quita y que se pone, que va individual, independiente, o va en un soporte, pero en este caso la tenemos en el mismo cuerpo de válvulas. Estos arneses, obviamente, van a cambiar por lo que yo les comentaba, dependiendo de la cantidad de elementos que tú tengas. Si tienes un start stop, vas a tener más elementos. Si no lo tienes, vas a tener menos elementos y vas a tener arneses con más líneas o con menos líneas. Pues aquí vemos la bomba. La bomba la vas a quitar con todo y cuerpo de válvulas y la puedes revisar también, la puedes checar con toda la calma del mundo y con todo el cuidado del mundo. Lo tienes que hacer porque es un poquito engorrosa desarmar y armar, ¿ok? No, no es así como que algo súper fácil. Sí se puede, pero bueno, lo vamos a hacer con mucho cuidado. Aquí tenemos unas laminitas que inclusive a veces son dos que cuando las estás moviendo se separan y como no son planas, te cuesta mucho trabajo estarlas acomodando en su lugar para poder cerrar la bomba. Entonces hay que tomarse su tiempo cuando lo estés haciendo con mucho cuidado. Pues vamos a decir que es una forma típica que nosotros siempre encontramos en las bombas. Estas bombas lo que van a tener son dos salidas, dos entradas y dos salidas de aceite para poder garantizar el desplazamiento del fluido desde la parte frontal donde tenemos el convertidor y hacia la parte trasera donde tenemos planetarios y elementos que se tienen que lubricar. Pues básicamente tenemos dos áreas para salida y dos áreas de entrada para la bomba y que nos dé el suficiente cantidad de fluido para poder cumplir todas las partes hidráulicas. El engrane impulsor va a trabajar con el cuello del convertidor y acá tenemos el elemento del engrane impulsado. ¿Ok? Después vamos a tener solenoides, como siempre en los cuerpos de válvulas tenemos solenoides y tenemos depresión de línea para el closure convertidor, y también tenemos electroválvulas como este tipo. Son solenoides que ahora ya identificamos como electroválvulas porque son larguitos. Pues la parte superior es nada más la bobina y en la parte de abajo tenemos ahí una valvulita que tiene su resorte. Son los que llamamos electroválvulas. Ojo aquí, porque ya tiene ratito que todos los solenoides en un cuerpo de válvulas vienen calibrados y que no podemos nosotros en alguna forma intercambiarlos tan fácilmente ahora. Debemos de estar con toda la seguridad de que el solenoide que estamos quitando quede bien marcado, bien definido en qué posición lo estoy quitando y en qué posición lo voy a poner. Porque el intercambiar solenoides de manera aleatoria podría provocar no un problema, sino podría provocar dos, porque estarías cambiando uno por otro, estarían dos en su lugar diferente y eso podría provocar cambios golpeados, cambios tal vez tardados. Sí, aquí vamos a tener mucho cuidado con los solenoides, ya no podemos hacer tantos cambios. En algún momento podríamos intercambiarlos solo por salir de la duda de un problema. Por ejemplo, oye, me está marcando un corto de un solenoide, a ver, cámbialo, ¿no? Ya no me marca el corto, entonces es la bobina de tu solenoide, cosas así. Pero como tal, para dejarlo ahí y sacar a probar, dejárselo en el vehículo, no, 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 no es tan posible. ¿Ok? Y sí debemos marcarlos antes de retirarlos del cuerpo de válvulas y fijarnos muy bien dónde va cada uno de ellos y volverlos a poner en su lugar. Entonces, los solenoides electroválvula ahora van a tener estos seguros, no todos, porque acá tenemos otro seguro para otro solenoide. ¿Okay? Aquí está. No son todos iguales, no me refiero, ya comentamos que sí son diferentes, etcétera, pero ya saben que siempre nos encontramos con normalmente ventilados o en este caso, perdón, normalmente ventilados no es en Chevrolet. Aquí lo que hacemos es normalmente altos, normalmente bajos. Los normalmente altos se llaman el S4, el S5, S1 y S6. Y los normalmente low es el 7, el 3 y el 2. Que yo como habíamos dicho, vamos a tratar de no decir todo el nombre del clutch. Por ejemplo, aquí diríamos el solenoide de primera, segunda, tercera.
el solenoide de primera, segunda, séptima, el solenoide de cuarta, quinta, sexta, el solenoide de primera, tercera, quinta, el solenoide de segunda, tercera, cuarta. ¿Ok? Si te das cuenta, no se repite y nos puede ayudar muchísimo a no mencionar tantos nombres. También tenemos el de control del TCC, tenemos del 1 al 6. Pues prácticamente todos estos son muy parecidos. ¿Ok? Son muy parecidos y acá los tenemos divididos entre los que son normalmente high y low. Aquí no tenemos la figura del de presión. Algo pasó y no salió la foto, pero sí seguro. Y aquí vamos a ver si hay alguna diferencia entre los high y low. No se ve, a simple vista no se ve. Hay ocasiones en que, aunque no se vea, por ejemplo, queremos colocar un solenoide normalmente high donde hay uno de low y no entra, que no lo permite. ¿Ok? Entonces también eso es algo importante. De hecho, nosotros podemos quitar un solenoide y, como te digo, identifícalo a dónde va y márcale lo que sea necesario para que no te equivoques. Uno que sepamos que es normalmente low y quitamos uno normalmente high eh, para hacer, ¿cómo se llama? Una prueba de si podemos colocar los solenoides de manera aleatoria. Es decir, que si el normalmente low, lo puedo poner donde va el normalmente high y viceversa. Solo para salir de la duda, ¿ok? Pero márcalo antes de que hagas esta prueba. Y una vez que hagamos la prueba y que nos demos cuenta que no se puede, vamos a estar más tranquilos. Pero sí se puede, pues debemos de doblar nuestra precaución para que no nos revolvamos por nada, ¿ok? Entonces todos tienen un QR, ¿te das cuenta? Eh, que los va a identificar y que va a hablar sobre las características específicas de cada solenoide. Bien, ahora tenemos estos solenoides van a tener la resistencia de 6.4 ohms. Siempre hay un más menos y ese más menos tiene que ver mucho con la temperatura. Pero aquí tenemos, por así decirlo, la temperatura ambiente, 6.4 ohms de estas electroválvulas y dos pequeñitos on-off que van a tener una resistencia de 13.4 de igual manera, más menos de acuerdo a la temperatura. ¿Ok? Aquí tenemos las válvulas, pareciera que son la misma, pero son las válvulas que van a mover los solenoides electroválvula para la aplicación de diferentes elementos. ¿Ok? Aquí tenemos la válvula reguladora de presión de solenoides que alimenta a los solenoides, siempre polémica y que también a veces nos da un poquito de lata, pero es bien importante conocerla. Bueno, pues aquí ¿qué más tenemos por este lado? Balitas, checks. En este caso la 8 en el momento también tiene balitas checks y también son del tipo de balitas que teníamos en la 6L80 que con el largo del tiempo nos dimos cuenta que había que tener mucho cuidado, pues a veces esas balitas se deshacían y también checar la placa donde trabajan las balitas porque a veces nos generan problema. Aquí tenemos las típicas, las que deben de ser con el número 1 y con el número 2, que en algunos modelos podríamos tener una balita ahí. ¿Okay? Yo recomendaría no usar las balitas blancas porque por experiencia en la 6L80 son balitas que se deshacen y podemos perder allí algún cambio, alguna velocidad. Muy bien, ahora tenemos algunos sellos, no algunos, tenemos tal vez uno nada más. ¿Este sello qué es? Me parece que es un sello, puede ser para un embrague. Ah, sí, aquí va. Ok, entonces, ¿qué es esto? Pues son los orificios en donde nosotros podemos hacer pruebas de cloches, pero que también sabemos para qué son. Por ejemplo, el circuito de retorno del fluido del enfriador, que tiene el número 1, el circuito del TCC-ON, que es el número 2. Aquí podemos aplicar aire para que se aplique el TCC, el circuito de salida del enfriador, tenemos el circuito del TCC-OFF en el 4, tenemos el del embrague de primera, tercera, quinta en el 5, el embrague de cuarta, quinta, sexta en el 6, ¿dónde está el 6? Hasta el 6. Tenemos en el 7 el circuito de presión de línea, en el 8 el de primera, segunda, tercera,
el 8 ya en la parte de atrás. En el 9 tenemos el de primera, segunda, séptima. Y el décimo es para segunda, tercera, cuarta. Ok, entonces con ello nosotros al terminar de armar la transmisión podemos aplicar aire para escuchar las aplicaciones de los componentes. Ok, después vamos a tener, me parece, un par de sensores. Tenemos también el sensor de rango que está aquí, el sensor TR. El sensor de entrada de la transmisión, que es el de input, el sensor de intermedia de la transmisión y el sensor de salida. Tres sensores. El de entrada aquí, el de intermedia y el de salida en la parte de atrás. También aquí hay que tener mucho cuidado de no revolverlos. Con el de adelante va a ser muy poco probable que se revuelva, pero con los de atrás, que están muy juntitos los dos, sí debemos de tener cuidado para evitar que se vayan a revolver. Ahora, aquí vamos a tener sensores de dos cables. Aquí tenemos uno que es el de la turbina o el de entrada. Y tenemos también otros que son de tres cables. Sí, aquí tenemos con el 2 es el sensor de intermedia y con el número 1 tenemos el sensor de salida de la transmisión. El que va atrás es el de salida, el que va adelante es el sensor de intermedia. Sí. Creo que hay uno que tiene tres cables y los otros solo tienen dos. Entonces, el que tiene tres cables va a trabajar de una manera y los que tienen dos cables van a trabajar de una forma diferente. Aquí tenemos el sensor de temperatura de la transmisión y acá tenemos el conector principal junto con el sensor de posición de la palanca. Más bien, el sensor de posición de la palanca tiene este conector que es de 10 terminales. Acá tenemos el solenoide, para qué componente va a trabajar, qué tipo de solenoide es y la resistencia. Pues mira, aquí dice que el TCC se puede aplicar desde primera. ¿Ok? Por eso les decía que tiene tantos amplios. Aquí tenemos dos conectores. Este es el que vamos a ir primera generación que vemos aquí, que es de 36 terminales, pero sabemos que existe otro con más terminales porque les comenté que también se implementó en esta caja el sistema Start-Stop y el sistema ocupa más elementos. Entonces aquí tenemos la descripción de las 36 líneas. No tenemos, ¿verdad? Solo tenemos esta parte, perdón. Y aquí tenemos algunos hoja que pueden consultar ustedes en la página, en el sitio de Transtech, para que conozcan lo que hay en cuanto a kicks de juntas, de sellos, de todo lo que tenga que ver con esta transmisión de 8 cambios aplicable a estos modelos. El Cadillac ATS, Cadillac CTS, el CT6, la Escalade ESB, el Camaro, el Corvette, la Silverado doble cabina, la Sierra, la Yukon y tal vez otros carros más. No todos los que están aquí tal vez se apliquen en nuestro país. Y bien, acá está la descripción de los kits. ¿Ok? Bueno, pues les agradecemos a todos y los invitamos desde luego a que vengan con nosotros al curso que se va a iniciar. Tenemos tiempo para poderlo ver, que va a ser el día martes. ¿Qué fecha? El martes 11 de abril iniciamos con este curso. Es de esos cursos muy interesantes realmente que no nos podemos perder. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de transmisiones multicambios que ya son de 7, de 8, de 9 cambios y que si no es que son las que más se acercan a nuestros negocios, son las que van a llegar en un tiempecito después y que no nos van a agarrar en cuanto lleguen ellas mal parados, sin información, sin saber cómo son. ¿Ok? Ya sabemos que todos los carros nuevos no llegan en el momento, van llegando poco a poco, pero con tanta tecnología que hay en los sistemas, transmisiones, motores, todo, cuánta tecnología hay, que normalmente nosotros dejamos que pasen las cosas y cuando ya están los vehículos en el negocio,
a veces no sabemos ni por dónde empezar, no sabemos ni cómo se llama la caja, no sabemos dónde checar el aceite, porque estamos dejando que todo corra sin tratar de buscar una actualización, de buscar información de lo que a lo mejor ahorita no llega, pero que sí, perdón, puede llegar en un futuro. ¿Ven? Entonces, por eso es importante retomar todos estos temas. Ya no hay una caja de 8 cambios, hay un montón de cajas de 8 cambios que tienen el mismo principio, tienen muchas cosas semejantes, similares, y que nosotros ya no podemos seguir dejando pasar las cosas. Eh, eh, perdón. Vamos aquí a invitarlos a participar con nosotros, ya les estamos dando nuestros números de contacto para que ustedes puedan preguntar todo lo relacionado a este curso. Son cursos que duran 6 sesiones, se dan los días martes y jueves en el horario de 7 a 9. A veces nos llevamos un poquito más de tiempo para las preguntas, los comentarios, explicaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no se lo pierdan porque nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que ustedes puedan entender este tipo de cajas de transmisiones automáticas que por la complejidad de su tecnología, en algún momento nos pueden, como siempre, nos podemos confundir, nos podemos no tener una precisión en hacer algún diagnóstico, pues ya lo vimos tan rápido como, a ver, apréndete los nombres de los cloches de esta caja, pues no es tan fácil, siempre tenemos que usar una estrategia alterna para poder hacerlo, lo que no es difícil hay que hacerlo fácil. Y lo que es difícil, entonces hay que tratar de hacerlo entendible. ¿Ok? Ponerle un nombre a un clutch no es difícil, pero aquí pareciera que se complica mucho. Entonces necesitamos una forma alternativa de avanzar en esa parte. Y cosas que son difíciles, buscar el modo para poderlas hacer fáciles, para poder entrar en todo ese terreno de transmisiones de 8. Hay muchos que dicen, es que yo ya he arreglado varias, sí, y lo creo y te lo entiendo. Yo toda la vida les he dicho que siempre que una transmisión se hace por primera vez, tenemos un alto porcentaje de que nos quede bien, ¿ok? Porque si bien es claro que algunas partes ya se dañaron, tenemos un porcentaje alto de componentes reutilizables. ¿Ok? ¿Qué sucede después? Después de que ya no es la primera vez que una caja se repara, ya vienen cosas difíciles. ¿Por qué? Porque los componentes que no estaban desgastados ahora se desgastaron y están generando fallas nuevas que tú no vas a poder corregir únicamente cambiando el kit. ¿Ok? Ahora ya hay que conocer más la transmisión, ahora hay que ver más componentes y ahí es donde todos empiezan a necesitar realmente de la información. ¿Sí? No nos confiemos de que, ay, es que como ya me quedó una, ya me quedaron tres, ya me quedó una de esta marca, ya me quedó una de la otra marca, todas me van a quedar. Yo te puedo decir que sí te van a quedar, pero cuando son por primera vez que le metes mano, ya después, honestamente, no te lo garantizo. Sí, porque entonces vienen problemas en los cuerpos, problemas en la electrónica, problemas con la misma transmisión. Entonces, no hay como tener esa información a la mano, tenerla resguardada para cuando llegue un vehículo y salir adelante. ¿Ok? Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, aunque esta ocasión estuvo un poquito, pues, eh, tuvimos aquí presente la alarma, pero bueno, les agradezco mucho y nos vemos el próximo martes 11 de abril. Gracias a todos.